Dios por este tiempo. La palabra del Señor nos enseña muchas cosas de lo que cada uno de nosotros necesitamos. Hay algo que nos falta, el Señor tiene la respuesta. Hay alguna cosa que nos agobia, el Señor tiene la respuesta y la solución si es que así quiere. Primera de Juan es un precioso libro, hermanos, y vamos a concluir con ello. Pero Pastor nos ha enseñado a cómo utilizar la palabra del Señor, a cómo estudiarla, y vamos a practicar. Yo también estoy practicando. Yo les decía, yo no soy predicador, pero la palabra del Señor nos ha dicho y nos ha enseñado que nosotros debemos compartir la palabra del Señor, debemos llevar la palabra del Señor. Nosotros con nuestro actuar predicamos, decimos, más de lo que hablamos, nuestro actuar grita lo que nosotros creemos. Y ojalá que estemos manifestando lo que el Señor quiere que nosotros manifestemos a los otros, a través de lo que hacemos, a través de todo lo que actuamos y a través de todo lo que podamos decir. Ya, poco a poco, poco a poco. Hermanos, quería comenzar con esto. ¿Quién conoce? Lo digo porque yo conozco ya lo que voy a decirles. Mi esposa está trabajando lejos, de Pariahuanca más al fondo. Mi hermano Eliseo conoce Pariahuanca y seguramente algunas zonas más. Pero ella está trabajando en Yunca, Chaquicocha, y en un barrio que se llama Yunca, Sillapata, así se llama. Es lejos para mí, para los que quieran ir de repente, sepan, es lejísimos. De aquí de Huancayo, allá. La primera vez que fui, no conocía nada, ni el camino, los paisajes sí son hermosos, bonitos. No hay cables que te interrumpan el paisaje, no hay casas que te interrumpan el paisaje, pero no conoces nada. El camino es una sorpresa para ti, porque vas y vas, y vas y vas, y todavía no llegas a ese lugar. Y de repente, ya cansado, casi sin la esperanza de llegar a ese lugar, llegas. ¿Ya? Es la primera vez. La segunda vez ya se te hace un poco más conocido. La tercera vez ya no hay tanta emoción de descubrir tanto porque ya sabes ya casi todo el recorrido y la calle cómo va. Pero cuando ya son 10, 15, 20, ya ni cuenta te das, ¿no? Solamente sabes que a tal hora vas a llegar, nada más, ¿no? Listo. Pero en ese trayecto a veces suceden cosas. En invierno hay muchos derrumbes, hay muchas cosas que suceden, y bueno, tienes que sortearlas, pero al final sabes que vas a llegar a ese lugar. Yo todo esto lo relaciono también con la palabra del Señor. ¿Saben una cosa? Muy importante es estudiar la palabra del Señor. Sí sé eso. No estoy dejando de lado eso, mis hermanos, por favor, no me malinterpreten. Pero tengo que leerla. Tengo que ir por el camino y saber que hay camino y si hay camino en la palabra del Señor para nosotros. Hay bastante camino, pero no la conozco. Por lo tanto, tengo que leerla para saber qué es lo que tiene, qué es lo que hay. No estoy estudiando, solamente estoy leyendo. Y los jóvenes están leyendo Génesis. Primero han comenzado con el 20, hasta el capítulo 20 del 1 al 20, luego han pasado del 20 al 40, y yo les dije ayer, ahora les toca del 41 al 60, pero Génesis ahí hasta el 60, no. Por lo tanto, ya vamos aprendiendo que Génesis no llega a 60. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Hasta ahí nomás ya sabemos qué es lo que tiene la palabra del Señor. No tiene más de 50, no tiene. ¿Ya? Por lo tanto, ya los jóvenes están leyendo. Es como conocer ese camino. Está conociendo recién.
¿Lo conoces? No, sabes, los estás viendo y poco a poco vas a conocerlo. Y saben, hermanos, poco a poco, cuando ya vas conociendo la palabra del Señor, ahora vas a decir, ¿y por qué dice anciano? Y empiezas a estudiar. ¿Y por qué dice a la señora elegida? Oye, será una dama, ¿no? De aquel entonces, seguramente. No, sino que ya vas entendiendo a través de la palabra del Señor que está hablando a la iglesia. ¿Se han dado cuenta? Poco a poco. Y poco a poco te vas a dar cuenta que hay cosas difíciles que para nosotros a veces no sabemos ni qué es lo que es. Pero te das cuenta que la misma palabra del Señor te va enseñando a sortear eso y saber y entender poco a poco de qué se está hablando y por qué se está hablando y a quién le está diciendo. ¿Por qué le está diciendo? Y poco a poco vas a saber cómo caminar por esos lugares. Porque ya vas conociendo y vas estudiando y vas sabiendo un poco más, un poco más, y un poco más, y un poco más. Ahora yo les digo, ¿se terminará esto? ¿Qué dicen? Nunca se va a acabar. Los cielos y la tierra pasarán, mas mí no pasará. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, la importancia de leer la palabra del Señor. Y yo lo que voy a compartirles es lo que he aprendido de la palabra del Señor. Me gusta Juan, me gusta Génesis. Es hermoso. Hemos estudiado la creación, hemos estudiado Juan. Y yo me quedo con Primera de Juan, porque también está hablando a los hijos del Señor y cómo saber quiénes somos nosotros realmente. Este libro de Primera de Juan fue escrito en el primer siglo. Algunos dicen 80, 90, 100, ¿no? Entre ese paréntesis de tiempo, en ese tiempo. Fue escrito y según los estudiosos, porque también tú tienes que leer otros libros, según los estudiosos dice, probablemente dicen ellos, que fue Juan el apóstol. Pero nosotros que hemos leído la palabra del Señor es Juan. Es Juan. ¿Ha leído Juan 1? Cómo comienza, cómo habla y cómo dice. Y cuando comienza en Primera de Juan, también hace lo mismo. Vamos a confrontarlo. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 1. Y dice el primer versículo así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Se dan cuenta? Y ahora, ¿y quién es el verbo? Ahora me voy a Juan. Pásense a Juan. Juan 1. Dice así la palabra del Señor. En el principio, Juan capítulo 1, versículo 1, Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, ¿qué cosa dice? Era Dios. ¿Quién es el verbo? Dios. Y este era desde el principio. Y él estaba con Dios y era Dios. ¿Se dan cuenta? Me está diciendo que este verbo es Dios. ¿Se dan cuenta? Poco a poco vamos escuchando. Ah, ya, ¿qué será verbo? Según la literatura, ¿qué es verbo? Es XX cosas, pero nosotros sabemos que es Dios. Es la palabra, es el Señor. ¿Ya? Y dice el versículo 2 de Juan 1, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sigue, y sigue, y sigue. ¿Se dan cuenta? Estamos viendo de que este creador, este verbo, es el creador. Es el que hizo todo. Génesis dice, en el principio creó Dios, el verbo, los cielos y la tierra. ¿Se dan cuenta? Vamos escuchando. ¿Ve? Mira, ya nos hemos ido
del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento al primer libro del Antiguo Testamento. Y estamos sabiendo quién es ese Señor. Y saben que este verbo vino a este mundo, ¿no? Eso ya lo sabemos, hemos escuchado, hemos leído, nos han predicado. Y sabemos que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino, el verbo encarnado vino a la tierra como hombre. Y hemos aprendido de que es 100% hombre y también 100% Dios. Único en su género. No hay otro. Es único. Dios es único. No hay otro. Y en Primera de Juan, del 1 al 3, habla sobre la fe basada en hechos. Hechos. En lo que se hizo, en lo que la gente de aquel entonces miró, vio y palpó. En el principio, hablando de Jesucristo, Jesucristo nace en una familia, José y María. Nace en un tiempo, nace en un lugar, como nosotros ahora sí conocemos, como es que unos padres tienen un hijo, nacen los hijos y van creciendo. Jesús también lo hizo. Eso que se llama, es un hecho histórico, es historia real y verídica. Ocurrió así. Por lo tanto, nuestra fe se basa en un hecho histórico real, no es un cuento, no es un mito, no es una fábula, es real lo que sucedió. Eso habla en Primera de Juan, del 1 al 3, más o menos es lo que yo estoy resumiendo. Pero también habla sobre la vida cristiana, que tiene relación en lo que implica en una transparencia verdadera y verdad, dice, del versículo 5 al versículo 7. Vamos a irnos a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Dice la palabra del Señor, el 5, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, la vida cristiana implica una transparencia y verdad. ¿Por qué? Porque tenemos una comunión con la luz, que es Cristo el Señor. Pero también habla sobre el pecado y el perdón. Primera de Juan también habla sobre ese tema. Desde el versículo 9, que dice, y un versículo conocido, y ojalá bien interpretado y no abusado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso también nos enseña Juan, Primera de Juan 9. Y si yo voy más adelante en el capítulo 2, del versículo 1 y 2, dice, hijitos míos, Primera de Juan 2, 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿se dan cuenta? Dense cuenta de lo que está diciendo, no es que están pecando porque bueno, así es su costumbre. No. Aquí dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, hubiere algo esporádico, algo que no es normal, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. La palabra del Señor dice, no hay justo ni a uno, y tiene razón. El único justo es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Y si yo le digo a Él que es justo, Él es mi abogado. Qué bueno. Yo le he visto a mi hermano Juan entrando. ¿Dónde está mi hermano Juan Cárdenas? ¿No le he visto?
No he visto su fantasma. Ahí está, ahora sí, ahí está mi hermano Juan. En la tierra, hermano, ¿hay un abogado perfecto? Hay. Pero yo tengo un abogado perfecto. Y sé qué hacen los abogados, si los hermanos se defienden. Pero este abogado que es Jesucristo, no te defiende ante el hombre, te defiende ante el Dios Todopoderoso, al que dijo la paga del pecado es muerte. ¿Y quién no ha pecado? La palabra del Señor dice, no hay justo ni uno, por lo tanto todos hemos pecado. Por lo tanto, nuestra paga es la muerte. No hay vuelta que dar. Y este precioso abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, nos libra de la muerte, del pecado. Él nos defiende con su preciosa sangre. Predica todo eso, dice todo eso, grita todo eso, defiende. Y el Señor Dios Todopoderoso no te escucha a ti, escucha a la obra de su precioso Hijo Jesucristo. Ese abogado tenemos, ese abogado. Vamos a seguir. El versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también de los de todo el mundo, si es que han creído en el Señor Jesucristo. También Primera de Juan nos habla sobre la obediencia, de conocer a un Dios, que implica, ¿qué cosa implica conocer a Dios? Implica obedecerle. Hermanos, no es cuestión de decir yo soy cristiano, yo le conozco a Él y andar como uno quiere, sino es obedecerle. Y no una obediencia, hermanos, así, bueno, ya qué importa, ¿no? Ya me has dicho, pero mira, ya yo estoy en desacuerdo, pero no importa, te voy a hacer caso. No, así no. El versículo 3 al 6 de Primera de Juan 2 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si andamos, si guardamos sus mandamientos. 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Pero el que guarda su palabra, ¿se dan cuenta? El que guarda su palabra, y en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que andamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, ¿y cómo andaba Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso aquí en la tierra? Obedeciendo a su Padre, haciendo las cosas que su Padre quería, estando en su palabra y asistiendo a su iglesia. ¿Recuerdan dónde encontraban sus papás terrenales del Señor Jesucristo a Jesús? ¿Dónde lo encontraban? En la sinagoga. ¿Se dan cuenta? Hermanos, eso es lo que nos enseña Juan. ¿Y para qué? Para algo muy importante. Vamos a seguir. Dice la palabra del Señor también en Primera de Juan, nos está enseñando también a un amor fraternal que tiene que ver con la vida de Jesucristo. Hermanos, no es un chiste este asunto, y ya lo hemos predicado, ya lo hemos compartido muchas veces, que los hijos de Dios deben amarse. Porque no es el amor del hombre, es el amor de Dios. Porque el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios mora, ¿quién? El Señor, el Espíritu Santo. Así enseña la palabra del Señor. Por lo tanto, tienen el verdadero amor, por lo tanto, sí se puede amar. Los del mundo no pueden, no conocen ese amor. Conocen otras clases de amor natural, pero no el del Señor. Por lo tanto, ellos al que dan, aman, y al que no dan, no aman, cualquiera sea la cosa. Pero el Señor te ama a pesar de ti. El Señor me ama a pesar de mí. ¿Se han dado cuenta? Entonces ese amor
que nos enseña la palabra del Señor está en el capítulo 3 también. Vamos a avanzar. Capítulo 3, versículos 11, y es bien largo, pero vamos a comenzar leyendo algo. Dice el capítulo 3, versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, hijos de Dios, por si acaso. No es que yo sé que debo amar al que está afuera, al incrédulo, al que no conoce al Señor, para que conozca al Señor. Ese es un amor, pero el amor fraternal tiene que ver con hijos que han nacido de una sola sangre, que es la del Señor Jesucristo. Desde que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿Será eso cierto en mi vida? El que no ama a su hermano permanece en muerte. Claro, el Hijo de Dios, que dice que es de Dios, se supone que Dios mora en él, y el amor es Dios. Por lo tanto, sabe amar a su hermano. ¿Qué nos está pasando a nosotros entonces? Grandes preguntas que deberíamos estar haciéndonos cada uno de nosotros. Todo aquel que aborrece a su hermano no dice que puede ser o que va a llegar. Todo aquel que aborrece a su hermano, dice la palabra del Señor, no puede, es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Está condenado al lago de fuego. Ojalá que esté gritando esa verdad en nuestras vidas, mis hermanos. Seguimos. También Primera de Juan nos enseña el discernimiento. Hay algo que la palabra del Señor me ha enseñado, en que cuando sucede algo del maligno, yo voy a sentir eso. Por lo tanto, tengo discernimiento de lo que la palabra del Señor ya me enseñó acerca de lo que no es de Dios y de lo que sí es de Dios. Vamos entonces al capítulo 4. Vamos a ver. 4. El capítulo 4 nos dice así. Capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. En esto, el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así dice la palabra del Señor. Por lo tanto, Primera de Juan también nos enseña a que el Hijo de Dios, al que el cristiano, al que el verdadero Hijo de Dios tiene discernimiento. No es que puede, sino tiene. Y también nos habla sobre que el Hijo de Dios es seguro, es firme en lo que ha creído. No tiene dudas. No es que quizás, tal vez, de repente, no. Sino que el Hijo de Dios es bien seguro en lo que ha creído. A ver, y eso es lo que hemos leído en el principio. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice la palabra del Señor esto. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Ahí está la clave. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos,
¿Han visto todo lo que nos enseña Primera de Juan? Nos está haciendo recordar todo. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que hace el Hijo de Dios? ¿Qué tiene el Hijo de Dios? Y nos viene a decir ahora el Señor, para que sepáis, todo eso hemos aprendido. ¿Para qué? Para que nosotros, hijos de Dios, yo, hijo de Dios, ponte tu nombre, para que yo sepa, así dite tú, que tengo vida eterna, no vida ahorita. Bueno, hoy día que estoy gozoso, tranquilo, contento, qué feliz estoy. No, que tengo vida, pero vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, el día de hoy yo he puesto, tengo vida eterna. Los hijos de Dios tenemos vida eterna. El Hijo de Dios, ¿puedes decir tú, tengo vida eterna? Y saber por qué tienes vida eterna. Es el título que debes ponerte. Tengo vida eterna. Yo. Pon tu nombre. Yo tengo vida eterna. Por todo lo que la palabra del Señor ya me dijo y porque he creído un día en Él, tengo vida eterna. Y entonces ahora la pregunta es, ahora sí, ¿por qué tengo vida eterna? ¿Por qué los hijos de Dios tienen vida eterna? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? A ver, ¿puedo decir? Bueno, eso quería yo compartirles, mis hermanos, el día de hoy. Dice la palabra del Señor en el versículo 13 de 1 de Juan 5, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Por lo tanto, el día de hoy, en este pequeño tiempo que tenemos, vamos a ver 3 puntos, 3 aspectos por los cuales nosotros, los hijos de Dios, tenemos vida eterna. Por eso. Una de las cosas, uno de los aspectos en los cuales nosotros debemos fundamentar esta seguridad es que nosotros creemos en el Hijo de Dios encarnado, que vino a esta tierra, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que no tiene principio ni fin, vino a la tierra como Dios y también como hombre. ¿Creéis? ¿Creen? ¿Saben por qué? Porque el versículo 13 dice, para que sepáis. ¿Sabes eso? ¿Sabes eso? Abramos primero, diré Juan 3, capítulo 3, Juan 3, el libro de Juan 3, 36. Y léanlo haciendo suyo esta palabra. Ojalá pueda ser así. Juan 3, 36 dice la palabra del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, persona, el que cree en el Hijo tiene la vida. Ahora la pregunta es, ¿yo creo en el Hijo de Dios? Yo. No, hermanos, no, el que está a tu frente, el costado, no, aunque sea tu hijo, aunque sea tu hija, sino tú. ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? Pero dice la palabra del Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No es que va a tener, sino ya tiene vida eterna. Ahora, o rehusas creer en el Hijo porque todavía no sabes.
Porque recuerda que dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Por qué? Porque está muerto. Es un hecho también. El que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa no es que se va a dar cuenta, no, es que ya él no tiene vida, simplemente es muerto. La palabra del Señor enseña eso. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La paga del pecado es muerte. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a más adelante, capítulo 6. Juan, capítulo 6. El Señor mismo está hablando. El Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, el que no tiene principio y fin, dice esto. Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí, el Señor está diciendo, ¿qué cosa dice? Tiene vida eterna. Ahí está. ¿Se dan cuenta cómo fundamentamos nuestra fe? Estamos fundamentando porque estamos interpretando una sola palabra, no, sino porque la palabra misma del Señor nos está diciendo qué es lo que nosotros tenemos o no tenemos. La palabra misma del Señor nos está diciendo, si tienes del Señor, entonces tienes vida eterna. Te está diciendo ya. ¿Ves? No es mi interpretación, no es lo que yo digo y pienso, sino que la palabra del Señor me está diciendo eso. Por lo tanto, si yo hijo del Señor, oigo a mi Padre, entonces debo reconocer que es verdad. No me está mintiendo. Dios no es mentiroso. Seguimos. Más adelante, un poquito más adelante, Juan 11. Juan 11. Y el mismo Señor Jesucristo continúa. 11:25. Ya está, dice la palabra del Señor, dice en 11:25, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el Señor mismo está diciendo, el Dios Todopoderoso, Él está diciendo, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora vamos a volver a lo que hemos estudiado. ¿Recuerdan el Lázaro? Sí, recuerden el Lázaro, ¿no? Sus hermanas Marta y María. Estaban rogando al Señor que vaya porque su hermano, y bueno, su hermano murió. ¿Y saben qué es muerte? ¿Ustedes han visto algún familiar muerto? De repente algunos no, algunos sí. No es fácil ver a un familiar muerto, no es fácil. En el mundo es una desesperación, es desesperante, es agobiante. Pero un hijo de Dios es diferente, pero igual no es fácil. No es fácil. Marta y María sabían que su hermano había muerto. Es más, no estaban velándolo, sino estaba enterrado. O sea, estaba en un hueco, tapado. Antes se acostumbraba así. Nosotros en nuestra idiosincrasia, en nuestro tiempo, en nuestras prácticas, enterramos bajo tierra y después tapamos. Algunos lo ponen en un hueco y lo sellan la entrada. Algunos ahora lo creman, lo queman y su ceniza dice que lo guardan o lo esparcen, no sé yo qué harán. Pero yo digo que Lázaro ya había muerto y lo habían enterrado. O sea, estaba bajo tierra o estaba en el hueco, no sé yo. Y si traigo en mi tiempo y lo hago más difícil, ya estaba en ceniza. Porque era yede ya, decía la palabra del Señor, ¿sí o no? Yede ya. Pero el Señor es la resurrección. Él no lo tomó como muerto, sino como uno, Lázaro, ven, fuera. ¿A quién le dices tú? ¿Tú puedes hablar con un muerto?
Mentiras son los que hablan en su ataúd y le dicen, viene a ver mi hermano, que bueno eras, que no sé qué y no sé cuánto, como si estaría escuchándolos. No, el Señor habló a Lázaro porque sabía en él y porque él es la vida, porque él estaba vivo. El Señor le dio vida. Le llamó ven fuera, y lo sacó. ¿Recuerdan otras experiencias más? Hay muchas en la Biblia. Pero para muestra un botón, Lázaro vivió después de muerto. ¿Por qué? ¿Porque sus hermanos querían? No. Porque ellos también habían dicho, ya ha muerto, ya son tantos días. La gente vive de ya. Pero el Señor lo llamó porque Él sabía, porque Él es el Señor de la resurrección, ven fuera. Y se habla solamente a un vivo, y el Señor habló a un vivo, no a un muerto. Por lo tanto, dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, lenguaje humano, vivirá, porque el Señor es la resurrección y la vida. Por lo tanto, ¿por qué tenemos seguridad de que tenemos vida eterna? Porque creemos en el Hijo de Dios. Lo que hace Él es verdad. Lo que Él hizo por nosotros es verdad, no es falso, es verdad. Es verdad. Hay otro aspecto más que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque tenemos comunión y confianza con Dios. Por eso nosotros tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque tenemos comunión y confianza en Dios. Eso nos habla el versículo 14 que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No es a nuestra voluntad, es a la voluntad del Señor. Hermanos, yo voy a avanzar un poquito en el asunto de este tema. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? Muchos. ¿Cuántos de ustedes tendrán hijos? No, la mamá de repente o el papá está diciendo, ¿cómo qué? No. Una de las cosas que debemos saber es ¿por qué estás aquí vivo? Es porque el Señor te ha dado la libertad de estar vivo. Y la palabra del Señor, no en el principio, sino después del diluvio, también dijo, fructificar la tierra, multiplicaos. Es orden del Señor, no es mía, no es lo que yo quiero, es lo que el Señor quiere. Por lo tanto, si tu hija o tu hijo está a tu lado, un día ese tu hijo o esa tu hija van a tener hijos. Y si están en la voluntad del Señor, eso es su voluntad también, tener hijos. No es que no es nuestra voluntad, es la voluntad del Señor. Y a veces nosotros impedimos esa voluntad del Señor, a veces. Pero eso es solamente para comenzar, pero dice la palabra del Señor, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Puedo decir yo eso? ¿Y esta es la confianza que tengo en Él? ¿Ah? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Esa es una de las cosas que el Señor pone a los hijos de Dios que tienen vida eterna. Dice Romanos 1, vamos a ir a nuestras Biblias, Romanos 1. Diecisiete. Dice la palabra del Señor, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, confianza. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fe, porque yo sé que voy a comer hoy día, no. Fe en la palabra del Señor. Fe en lo que el Señor está diciendo. ¿Tengo confianza en eso? Fe, confianza, seguridad. El Señor dice, mas el justo, el que es justificado por medio del Señor Jesucristo,
por la fe vivirá. Hebreos 4:16. Hebreos. ¿Ya lo han encontrado? Ya. Qué hermoso es el libro de Hebreos, pero voy a leer solamente un versículo, 16, para poder fundamentar y asegurar lo que estamos estudiando el día de hoy, porque estamos compartiendo la palabra el día de hoy. Pero este versículo 16 es el último versículo del capítulo 4, dice la palabra del Señor: acerquémonos pues, o sea, ha habido algunas cosas más atrás, pero acerquémonos pues, confiadamente al trono de su gracia, el Señor, del Señor, de Dios Todopoderoso, para alcanzar ¿qué cosa? Misericordia, y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Hermanos, no dice, a ver, con dudas, quizás por si acaso, a ver, ya qué vamos a hacer, ya no importa, a ver qué sale. No es un juego de dados, a ver si te sale el número que tú quieres, no. Acerquémonos pues confiadamente, sabiendo que el Señor va a hacer posible todo. Ante el trono de su gracia, gracia, gracia. Algo que no lo merezco, pero el Señor me asegura que me dará. No por mí, sino por la obra de su precioso Hijo Jesucristo. Pura misericordia. Pura misericordia. Y ese Señor tenemos. Ese Señor tenemos. Vamos a avanzar. Romanos 8. ¿Tenemos confianza con Dios? Esa es la pregunta. Y mientras vamos preguntándonos eso, Romanos 8:16. Dice, y el Espíritu mismo da testimonio, el Espíritu del Señor, el Señor todo Dios Todopoderoso, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, no es que yo tengo seguridad, yo porque yo he hecho tal cosa, el Señor ya yo soy hijo de Dios. No, es la confianza que la palabra del Señor te ha dado y tú has creído en Él, el Señor Jesucristo. Y Él te ha hecho su hijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, tienes la confianza. La confianza. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por la palabra del Señor. No porque te han dicho que tú eres hijo de Dios. No porque tú te sientes hijo de Dios porque, bueno, tú eres el bueno del mundo. No. Mas te reconoces que eres pecador. Que sin el Señor no eres nada. Entonces, el Espíritu de Dios mismo nos da la confianza a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y el 17 dice, y si hijos, ahora, ya, entonces me doy cuenta que soy hijo de Dios. Ahora, y si hijos, también herederos. ¿Has escuchado esa palabrita en este mundo? Mucho, ¿no? Mucho. Algunos se matan hasta sobre las herencias. Pero dice, y si hijos del Señor, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo es el heredero principal, de Él es todo. Pero soy yo, sí, hijo de Él. Todas las cosas también de Él, también son mías. Comencé diciendo, ¿no? Todo esto yo sé que es del Señor. Pero si todo esto es del Señor y yo soy hijo del Señor, también todo esto es mío también. ¿Se dan cuenta? Con toda seguridad. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos conjuntamente con Él
para que juntamente con Él seamos glorificados. Un día, hermanos, un día vamos a estar con el Señor. Un día. Yo no sé cuándo será tu día, tampoco sé cuándo será mi día, pero sé que un día vamos a estar con Él. Un día vamos a estar con Él. Hay una cosa que está titulado con el hombre: que muera una sola. El Señor no te ha dicho que vas a estar aquí en la tierra por la eternidad, no, no. Es más, te ha asegurado que vas a morir con el lenguaje de nosotros, el de morir. O sea, este cuerpo ya no tiene vida, pero la vida que el Señor nos ha dado es espiritual, por lo tanto, va a tener vida con el Señor. ¿Ya? Estamos hablando de esa vida que se va a morir, esta sangre, esta carne, este polvo va a volver a lo que era, ¿no? Pero el Señor ha estipulado que nosotros no morimos, hablando espiritualmente. Vamos a estar con Él. Por eso la confianza de los hijos de Dios, que cuando uno se muere en este mundo, está con el Señor. Y por lo tanto nosotros sí hay pena, hay dolor, pero no hay desesperación que este mundo tiene. Porque sabemos que es mejor. Para mí el morir es Cristo y el vivir, dice, es ganancia. ¿Se dan cuenta? ¿Crees eso? ¿Creemos eso? ¿Ah? ¿Creemos eso? La vida eterna se confirma en la comunión diaria y la confianza en oración. Señor, yo soy tu hijo. Sé que tengo vida eterna. Enséñame a vivir como tú quieres. Porque el cristiano vive puro, en un andar de fe, yo sé, pero en conociéndolo y conociéndole y conociéndole y conociéndole un día más, pero conociéndole y conociéndole cada vez más a nuestro Señor. Sé que hemos creído en Él, conocemos de Él, somos sus hijos, pero ¿tenemos todo el conocimiento? No, todavía. Y vamos creciendo, vamos perfeccionando poco a poco. Un día vamos a estar con Él y vamos a hacer como Él quiere. Un día. Y el otro aspecto que tenemos como hijos de Dios, que tenemos vida eterna, el otro es porque recibimos respuesta de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿he recibido respuesta de Dios? ¿Yo? Y cada uno, ojalá que se estén preguntando, ¿he recibido la respuesta de Dios? Y no es la respuesta que tú piensas tener, sino es la respuesta de acuerdo a la palabra del Señor, no de acuerdo a lo que yo quiero, sino de acuerdo a lo que es su voluntad. Y la voluntad del Señor está enmarcada en su palabra. Es la importancia, hermanos, por eso, de conocer la palabra del Señor. Lean la Biblia. Lean la Biblia. Lean la Biblia. Quiere decir, una y otra vez. Una y otra vez. Vas a conocer el camino del Señor. Qué precioso es. Hay cosas difíciles, sí, pero la misma palabra del Señor te va a hacer pasar esos caminos difíciles que el Señor ha puesto. Y vas entendiendo cada vez más, una vez más, una vez más. Y ahora te vas a dar cuenta que le conoces al Señor más de lo que antes le conocías, pero te vas a dar cuenta en el futuro que no le conoces todavía nada, porque todavía estás aquí. Bien. Un día lo vas a conocer, un día. Entonces y esto está enmarcado en el último versículo que hemos leído, la palabra del Señor al principio, 1 Juan 5:15, dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Así dice la palabra del Señor. Por lo tanto, ese punto es la final. Vamos a terminar ya con este punto. Y la clave de este punto es que sabemos que tenemos.
sabemos que tenemos. Así dice la palabra del Señor. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos y sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos. Sé lo que tengo acerca del Señor. ¿Tú sabes qué es lo que tienes acerca del Señor? Cada uno póngase eso en su corazón. No yo solo. Yo sí estoy poniéndolo. ¿Conozco? No es que sea perfecto, no tengo todo, me falta mucho. Pero también quiero conocerle más y tener la confianza que el Señor quiere que yo tenga. Porque hermanos, a veces nos cuentan cosas que pasan en otros lados, en otras experiencias de otros hermanos, de otros predicadores, de otros misioneros, pero ¿será experiencia tuya también? ¿Será nuestra experiencia? ¿Será mi experiencia? Ojalá que un día sí sea. Hermanos, la palabra clave, sabemos que tenemos, sabes. Mateo 7:7, conocido, libro y versículo, Mateo 7:7. Busquen. Mateo 7:7 dice la palabra de Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lo único que tenemos que hacer nosotros en obediencia a la palabra de Dios, enmarcados en la palabra de Dios, no en mis caprichos, no en mis tonterías, sino enmarcado en la voluntad del Señor, el Señor promete una cosa. Dice la palabra del Señor, pedid. Tenlo por seguro, el Señor va a dar, va a dar, va a dar. ¿Porque yo lo merezco? No, porque es su voluntad. Nos va a dar. Y dice, buscad, busco las cosas que el Señor quiere que busque. No las cosas que yo quiero encontrar y descubrir. Y no, eso no. Las cosas que el Señor quiere. Y el Señor nos va a hacer hallar. En todo aspecto de nuestra vida, mis hermanos. Buscad verdad y hallas. Y hallas bien. Y hallas sin tergiversación de nada. Hallas. Llamad y se os abrirá. Señor, yo estoy orando. Te responde. Hermanos, yo no sé lo que está pasando en esta iglesia explicado sobrenaturalmente, no, sino solamente es realidad. Y puedo decir, ¿quién es el que gana mucho dinero aquí y con eso estamos construyendo la iglesia? Es falso. No tenemos nada. Y si alguien piensa que tiene todo, no tiene nada. Así dice también la palabra del Señor. Pero mira lo que tenemos, de lo que tenemos, de lo que teníamos, no, del Señor. Y nos está demostrando que es de Él. Y Él sí da. ¿Hemos pedido? Sí, muchas veces. Señor, queremos tener una iglesia, una construcción para hacer, y de repente ahí sí metíamos nuestra carne, ¿no? Para tal cosa, para tal cosa, para tal cosa. Y nunca el Señor, sí, pero de repente, ahora Señor, queremos predicar tu palabra, podemos hacer como tú quieres. ¿Tenemos los predicadores? ¿Quién sabe que tenemos los predicadores? No tenemos. ¿Dónde están los predicadores de la primera iglesia bautista? ¿Dónde están? No tenemos, pero estamos pidiéndolo. Sí, hermanos, lo estamos pidiendo. Pero el Señor está dando la parte que tú miras. Y un día va a aparecer la parte que no miramos, los predicadores. Y no para que se resientan mis hermanos predicadores, sino porque así es. Predica la palabra del Señor a otros, llévales el mensaje. El Señor es el que da, no nosotros. ¿Qué hace el predicador? Va llevando la palabra del Señor, llorando. ¿Por qué llorará? Porque a veces nosotros ni le miramos, pero el Señor sí sabe.
que estás haciéndolo su voluntad. Y Él da. En mi familia, ¿estoy haciendo lo que el Señor quiere o lo que yo quiero de mis hijos? Quiero que sea tal cosa. Los que quiero que tenga mucho dinero en muchas comodidades, lo que yo no tuve. ¿Eso te enseña la palabra del Señor? No. ¿Qué es lo que quieres que debería tener tus hijos? La verdad. Sea lo que sea, la verdad. El Señor dará. Ya lo ha hecho. Mateo 7:7, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo, más adelante, el capítulo 21, 22. Y escucha, en la voluntad del Señor, pero no en tu voluntad, no en la voluntad del que está a mi costado, no en la voluntad de todo un grupo, sino en la voluntad del Señor. Dice Mateo 21, 22, conocido, pero para reflexionar y para saber cuál es lo que quiere, qué es lo que quiere el Señor. Dice, y todo lo que pidieres en oración al Señor, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, por su obra. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. A veces nosotros de compromiso oramos y pedimos sin tener la certeza que recibiremos. Pero la palabra del Señor sí dice que lo que pidamos, el Señor nos va a dar la bendición de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Señor, quiero tener una esposa. ¿El Señor te va a dar, sí o no? Estoy hablando de los jóvenes que no se han casado. Sí te va a dar. Ah, no, pero de esta forma no. Señor, mira, ve esa chica, ahí está, a mí me gusta, yo quiero que me des a ella. No, así no. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. No he dicho, de acuerdo a la voluntad del Señor, Señor, yo sé que tú tienes una pareja para mí. Por lo tanto, Señor, te ruego en tu misericordia que me des a la esposa que tú has separado para mí. ¿Podrá ser posible eso en estos tiempos? Hermanos, yo pienso que sí. Este mundo nos ha enseñado muchas cosas. Y nosotros enmarcados en la voluntad de este mundo, a veces queremos confrontarle al Señor y decir, yo te he pedido, Señor, y tú nunca me diste. Yo, Señor, yo quería, pero tú no me diste. A veces queremos involucrar a los de la iglesia. Ah, ya por culpa. No. Un ratito. Aquí se hace la voluntad del Señor como Él quiere. Y si tú te pones en sus manos, Él te va a dar. Está hablando a los chicos. Y a las chicas, también le va a dar un buen marido que el Señor quiere. Pero hay una cosa, la palabra del Señor enseña muchas cosas. El chico habla y dice, Señor, dame la pareja que yo voy a amar, porque el Señor enseña al varón a amar. Y la chica, ¿qué debe decir? Dame el marido a quien yo voy a ser su voluntad. ¿Se dan cuenta? ¿Podrás hacer eso? Qué difícil, ¿no? Qué machistas somos, no. Las hermanas, ¿quieren tener un marido que les ame verdaderamente como el Señor quiere? Yo pienso que sí, sería falso decir, no, que no, mentira, no. ¿Quién no va a querer eso? Pero el Señor ha mandado al varón amar a su esposa. Y a la mujer obedecer en el Señor. En el Señor. No está hablando cualquier tontería, la palabra del Señor lo enseña así. Y el Señor va a dar, confiadamente, pero lo va a dar, lo va a dar. Dice la palabra, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Es un hecho, o sea, no es duda, no es que tal vez, quizás, no es una tómbola, una rifa.
no, es una realidad. Y Juan 14, con esto ya estamos concluyendo, Juan 14, versículo 13. Miren. Solamente estamos haciendo hincapié a lo que ya hemos leído y a los que tenemos vida eterna. ¿Cuáles son los aspectos con los cuales nosotros sabemos que tenemos vida eterna? Juan 14, 13 dice la palabra del Señor así: y todo lo que pidierais a mi Padre en mi nombre. Hermanos, yo sé que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, la luz del mundo, es Dios, sé, pero hay un orden. Y todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre, el Señor está diciendo, el Señor Jesucristo está diciendo, en el nombre de Jesucristo, dice el Señor, no es que tú vas a hacer, que vas a lograr, no, yo lo haré, dice el mismo Señor Jesucristo. Yo lo haré, dice Él, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El 14, si algo pidieres en mi nombre, de nuevo te dice el Señor, no te dice el mundo, ni la organización, ni el tío, ni la tía, ni el abuelo, ni el banco, ni nadie. El Señor dice, y si algo pidieres en mi nombre, bajo la voluntad del Señor, yo lo haré, dice el Señor. Yo lo haré. No es duda, es certeza. Yo lo haré. Y ahora volvamos al último versículo que hemos leído en 1 de Juan 5, 15. Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, enmarcado en su voluntad, por si acaso no es cualquier tontería, no, cualquier cosa enmarcado. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tendremos, dice. Qué bueno es el Señor, dice, y sabemos que tenemos, es presente, ya lo tenemos, ya tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Yo pedí algo, el Señor ya me lo dio. ¿Creemos así? Yo me estoy diciendo, creo en eso. ¿Crees en eso, mis hermanos? ¿Crees en todo lo que hemos hablado el día de hoy? Porque la promesa del Señor es el Hijo de Dios, tiene vida eterna. ¿Y cuáles son los aspectos del que tiene vida eterna? Todas estas cosas. Y habrán más seguramente. Yo solamente he puesto 3 aspectos porque, bueno, soy queriendo ser un alumno aplicado en el tema, pero hay muchos puntos, muchas más cosas. Por lo tanto, hermanos, la seguridad de la vida eterna se refleja en la experiencia de la oración que el Hijo de Dios ha pedido, o sea, el Hijo de Dios, o sea, el que ha creído en el Señor, ha pedido a su Dios, y que este Hijo de Dios tenga la certeza que ya lo tiene. O sea, es una oración contestada, y no negativamente, sino positivamente. ¿Por qué? Porque seguramente el Hijo de Dios está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su voluntad, no a la voluntad de uno, sino a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque es ya Hijo de Dios. Este cuerpo, y con esto, aunque me digan cualquier cosa de que, no, llega a lo mismo, pero es cierto, ya no estoy vivo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la voluntad del Señor que se hace en la vida del Hijo de Dios. Es la certeza del Hijo de Dios que cuando pide, el Señor le da. ¿Podemos decir eso? Es un reto. Y si no, hermanos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Cree en Él. Resumen, los hijos de Dios tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque creemos en el Hijo de Dios, porque tenemos comunión y confianza en Dios,
y porque recibimos respuesta a nuestras oraciones. Esos son los puntos que hemos tocado el día de hoy nada más. Y ojalá nos sirva para nuestra vida cotidiana, mis hermanos. Vamos a terminar. Padre amado,